Aquí vamos a hablar un poco de canteras, semillas y otro tipo de cosas. Continuar, que os he interrumpido. Las canteras, ojalá que no entren mucho, que estoy de ellas. Hasta arriba, ¿no? Si no están ninguna de mis preguntas, las canteras. Bien. Aunque los montes que tengo cerquita casi parecen una cantera de lo degradados que están. Sí. Ya. Sí, aquella zona está así. Vale, pues me gustaría primero introducirte en lo que estamos haciendo. Venga, genial. Y después paso a la batería de preguntas. A ver si... Sobre todo es como reafirmar la línea que estamos llevando, ¿no? Vale. Porque yo soy ingeniero en telecomunicaciones, no ejercí nunca, me pasé a la permacultura y poquito a poquito me fui metiendo aquí. Y claro, ahí no me he pasado 5 años estudiando biología y hay muchos puntos que se me escapan, ¿no? Vale. Y en el equipo pues igual, mira, el Sergio arquitecto, el otro ingeniero informático y es un gran apoyo tener así a personas como tú que nos puedas echar un cable con las dudas, ¿no? Porque yo siento que tenemos un sentido común mucho mejor que el de los ingenieros esos que me hablabas. Sí, pero vuestra sensibilidad es buena. Pero claro, y también sé que la ciencia no llega a todo, pero me gusta partir del máximo de lo que conozca la ciencia, ¿no? Como punto de partida para tomar decisiones. Entonces, mira, nosotros lo que estamos intentando es sembrar bosques, no plantarlos. Y para lograr eso estamos desarrollando 3 líneas. Una es la mejora de la germinación y para eso hacemos unas técnicas que se llaman de priming, que sobre todo vienen del mundo de la huerta, digamos, del pepino, del tomate y estas cosillas. Supongo que es la peletización. ¿Cómo? Sergio, ¿no? Es la peletización que me hablaba Sergio, ¿no? No, el priming es la posibilidad de almacenar semillas secas silvestres sin latencia. Sí. Vale. O sea, un escaramujo que tarda haciéndole tratamientos y un año y pico en germinar, le puedo hacer cosas, devolverlo al estado seco y después, cuando lo siembre, en la primera lluvia puede germinar. ¿Vale? Esto no hay una sola publicación en España sobre esto. Vale. Y se ha estudiado mucho para las especies de hortícolas a lo largo de todo el mundo, porque es donde está el dinero, y unos pocos investigadores a lo largo del mundo le han puesto la atención a lo forestal. Vale. Pero como las prácticas forestales tienen más que ver con construir casas que con la ecología, pues no han puesto mirada en estas técnicas que lo que hacen es, pues eso, como asegurar la germinación, que es algo que no podíamos, ¿no? Yeah. Yo llevo años sembrando así al modo de Fukuoka de 1000 maneras y claro, un majuelo es imposible, es como leches algo, germinar un majuelo en la naturaleza, no hay manera, ¿no? Y con esto pues lo estamos consiguiendo. Ah, mira. Entonces estamos con esto del priming, estamos con la peletización, que es envolver la semilla en una bola. Sí. Ahí estamos en los primeros pasitos. Solo estamos intentando darle un entorno a la semilla que sea favorable para la germinación. Pero no le estamos metiendo
como un montón de tecnología que hay asociada a eso. En la peletización hay mucha tecnología asociada, tipo que si le metes a una semilla unas cantidades de nitrógeno, de potasio, de microelementos, pues eso multiplica el vigor inicial y hace sus cosas, ¿no? Entonces, ahora en la peletización estamos en el pack básico, que es una bolita que no inhiba la germinación y que intente favorecerla, sobre todo para las siembras sin enterrar, pero aun las siembras enterradas también las peletizamos un poco. Vale. ¿Vale? Y el material que estamos utilizando para la peletización es el biochar. Ni idea. ¿No conoces el biochar? No. El biochar es carbón vegetal, pero a muy altas temperaturas y con muy poco oxígeno. Y se consigue un material que tiene una superficie específica altísima y entonces tiene una granulometría muy pequeñita, de 0,04. Pero incluso estos granitos, por dentro, por cada uno de esos granitos, tiene como un montón de huecos y entonces eso nos permite que la bola pueda tener intercambio gaseoso para que no inhiba la germinación, porque es uno de los problemas que teníamos con la arcilla. Uh-huh. Y bueno, vamos por ahí. Y también el biochar nos permite, es un buen sustrato para las micorrizas. Y entonces este año hemos contactado con una italiana que trabaja en Cataluña, una viejecita que está harta de académicos y que quería un proyecto de verdad, un consentido, y entonces nos está apoyando, no te puedes imaginar. Nos va a enviar kilos de esporas para que hagamos pruebas y nos va como a hacer un seguimiento con todo eso. Dale. Entonces esas tres cosas empleamos, ¿no? Y con eso esperamos hacer reforestaciones, más que reforestaciones, restauraciones, utilizando muchas especies, sin exterminar la vegetación existente y por ahora aquí en Andalucía yo entierro las bolitas debajo de una nodriza. Sí. Y tenemos un ensayo este otoño en diversos puntos de España para probar cómo sería la siembra sin enterrarla, ¿no? Solo lanzándola. Vale, para simular lo que haría el dron. Para simular lo que haría el dron. Entonces, un poco los principios serían esos, ¿no? Como utilizar más cantidad de especies, aprovechar la vegetación existente, no aniquilarla, ¿no? A modo de... Esto la Universidad de Granada tiene muchos estudios sobre cómo favorecen las nodrizas. Ajá, sí. Y claro, esto al final lo que hace es abaratar un montón los costes, ¿no? de una restauración. Porque te asegura más germinaciones, ¿no? Porque me aseguro germinaciones y porque no tengo que poner mantenimiento, ¿no? Encina que nazca es muy probable que sobreviva, habrá un porcentaje que mueran entre el primer y el segundo verano, pero es más barato sembrar más bellotas que ponerse a hacer agujeros como un loco, ¿no? Y luego tener que regarlos 1, 2 o 3 veranos. Claro. Los montes están aquí abajo en Andalucía tan jodidos que muchas veces ni el desarrollo natural de la raíz hace que la planta pueda sobrevivir ni siquiera un verano. No hablo de una encina, porque una encina es hiperresistente, pero así matas, arbustos y otras cosillas cuesta de que sobrevivan, ¿no? Entonces ahí la experta esta en micorrizas pues nos está
metiendo como todo el paquete de las endomicorrizas, las ectomicorrizas y buscando colaboradores para pasarnos esporas de todos los tipos de micorrizas para que lo micorricemos todo. Genial, muy interesante. Vale, pues por ahí vamos. Por ahí vamos. Bien, entonces, bueno, me has hablado de toda la parte de semillas, que es la que tú eres especialista, claramente. Sí. Y hay otra parte que es el dron. Y hay otra parte que creo que tiene que ver con aprendizaje automático, Machine Learning, el programa que lleva el dron. Vale, eso es Slot, el que maneja eso. Uh-huh. Y ahí te puedo decir poco porque yo soy cabeza de avestruz metido en las semillas y Vale. el tema de los drones, él es el que maneja todo eso. Vale, vale, Pero, pues sí. Pero te podría decir que el dron actualmente lo que hace es espurrear semillas, espurrear bolas. ¿Ya está espurreando bolas el dron? La semana que viene tiene que espurrear bolas en una sierra de Almería. Vale. Así que espero que esté espurreando bolas. Sí. Vale. Creo que había problemas técnicos y tal, pero sí, en eso están, ¿no? Como acabando de cuadrarlo para poderlo Hola, hacer. hola. Aquí el que estuvo en la prueba de vuelo del dron. Cuenta. ¿Qué tal fue la prueba? La versión 6 espurrea bolas, como habéis dicho. La versión 7, que es la que montó Lot hace poco y está probando, tiene unos problemas de estabilidad. Por lo Ajá. que espurrearía, pero el vuelo es bastante inestable. Entonces están mirando ahí a ver si llegan a tiempo o lo hacen con las 6 o si contratan los servicios de alguna empresa que tenga drones ya hechos del mercado para tirarlas en Almería. Están ahí barajando esas opciones. O sea, el dron ha volado ya, ha tirado semillas, incluso hay una réplica en Brasil que están ya con varias horas de vuelo y lo están usando, están tirando. Como todo lo que lleva a este proceso de investigación, pues le falta mejorar algunas cosas, pero ahí va. Y después, aparte de escurrear las semillas, quizá lo que puede ayudar el dron es a poder reforestar zonas que es difícil acceder, a mejorar un poco los tiempos y quizá con la parte esa del machine learning a optimizar un poco en qué sitios se tira y qué cantidad, que bueno, que eso es como una fase más avanzada, ¿no? De análisis del territorio en función de sus variables para optimizar, pues, tirar bolas cerca de nodrizos o tirar bolas cerca de sombras de más arbóreas que ya existen y ese tipo de cosas. Pero bueno, eso es todo Y a futuro. ahora mismo el dron lleva ya algún programa de ese tipo de reconocimiento de imágenes. No, que yo sepa, programas existen, habría que ver si alguno de los que hay sirven o hay que hacer adaptaciones o tal y cual, pero de momento el foco de atención y de esfuerzo es que el dron vuele, que vuele bien y que manualmente, planeándole una ruta manual que viene a ser que cubra una superficie haciendo líneas, vaya tirando semillas homogéneamente. A la parte de optimización de las siembras no se ha entrado aún. Vale, muy bien. Vale, Ahí, pues sí. ahí añadirte que este otoño una de los experimentos que vamos a hacer es como ver la viabilidad de las bolas germinando en superficie
en diferentes como lugares así del monte, ¿no? Debajo de nodriza, en suelo desnudo, en suelo que está lleno de mulch, como en diferentes condiciones, evaluar cómo sería la germinación, un poco con la idea de que el dron después pueda elegir la densidad de siembra que tira en cada una de esas zonas. Vale, pues yo lo que es construcción del dron, ingeniería del dron, cero. Ahí no tengo nada que aportar ni pretendo meterme ahí. Y en lo que es el tema de las semillas, la parte que tú trabajas, peletización, micorrización y todas estas cosas, ¿cómo se llamaba lo otro? Priming. Priming. De todo eso sabes tú mucho más que yo, seguro. Lo sé. Porque yo la fisiología en general nunca fue lo que más me gustaba y la fisiología de semillas en concreto pues tampoco estudié yo excesivamente. Entonces de todo eso seguramente no te pueda aportar mucho o en caso de que quieras preguntarme algo pues puedo intentar enterarme o darte mi visión, pero seguro que vas a ser tú mucho más experto que eso, que yo siempre. Entonces yo, la parte que a mí me interesa y en la que yo podría aportar es el dónde cae la semilla, el qué semilla se usa y el dónde se usa, el qué tipo de sustrato, si es el suelo desnudo o si es nodriza, un poco lo que es la ecología de las especies, es lo que a mí me interesa. Y me interesaba muchísimo las relaciones entre especies, lo que se llama la ecología de comunidades. Que ahí es donde entra un poco, por ejemplo, el tema de las nodrizas, cómo se relaciona una planta con su nodriza y todo este tipo de cosas. Entonces esa parte es la que a mí sí me ha molado mucho siempre y sí he leído un poquillo. Y luego de ahí, enlazando eso con la parte del Machine Learning, me decía Sergio que la idea era enseñarle al dron a buscar la nodriza. Y le decía que me parece una idea cojonuda, interesantísima, entre otras cosas, porque lo que te contaba, los ingenieros forestales que suelen hacer las reforestaciones no tienen esa idea de la dinámica de comunidades de buscar la nodriza. Eso es algo relativamente revolucionario y relativamente moderno y aquí en el Mediterráneo es importantísimo. Entonces, me parece muy interesante que el dron sepa buscar la nodriza, pero lo que yo le decía a Sergio es que no hay que enseñarle solo a buscar la nodriza. La nodriza es un caso particular que funciona en general bien y que es muy interesante, pero lo que tenéis que tener en cuenta son distintos escenarios, distintos tipos de suelo, distintos tipos de comunidad vegetal, distintas circunstancias, distintos ecosistemas, sobre todo, porque en cada ecosistema vais a poder actuar de una manera, bien sea con el dron a control remoto, bien sea a mano o bien sea con el Machine Learning. Pero hay que tener en cuenta más cosas aparte de las nodrizas. Pero partir de las nodrizas es una idea maravillosa. Vale. Yo la batería de preguntas que me he preparado era teniendo en cuenta esto que acabas de decir, porque me leí así el documento que me pasó Sergio y dije, aquí es donde yo tengo que volcar todas mis preguntas sobre ecología, porque la fisiología la dejamos para otros tipos de expertos. Mejor. Vale, entonces voy a empezar a decir preguntitas y así vamos rodando. Vale. Yo creo que en principio no me gustaría situarme en el monte seco, no en las riberas, ¿vale? Y también un poco teniendo en cuenta las características más de la mitad sur de la península, más que la mitad norte. Yo soy de Murcia y he estudiado los ecosistemas murcianos, entonces
yo entiendo las reforestaciones en sitios más secos en los que tú estás pensando, seguramente. Vale, vale. Vale. Vale, entonces, ahí situados, bueno, decirte primero, yo para este otoño tengo un proyecto en una sierra que hay aquí cerquita, que se llama la Sierra Lújar, está enfrente de la Alpujarra y está hecha polvo. Digamos que podríamos decir que tiene unas 2.000 hectáreas con un palmo de suelo y la roca que hay debajo no está fracturada. Vale. ¿Vale? Entonces, yo, digamos, a ese tipo de suelo le llamaría como suelo muy degradado, porque supongo que en el pasado no estaba así. Esto ha sido por los incendios y ha tenido muchos incendios desde el año 78 esa zona. Se ve porque hay no pasan de 5 o 6 especies arbustivas pequeñas en una zona muy grande. Vale. Y hasta los... ¿Qué? Vale. Y hasta los pastores se han ido. Vale. De esa zona. Llevan unas décadas como que han ido abandonando progresivamente la sierra. Solo queda un pastor que pasturea, pero en las zonas más altas, a partir de 1.500 para arriba. Pero en las zonas bajas, de 400 a 1.000 y pico, ya no entran ahí. Vale. Entonces, mi pregunta para estas tierras, yo lo que he previsto sembrar ahí son, digamos, unas especies tipo tomillo, cantuesos, manzanilla, digital oscura, pino negro, en esa línea, y también un poquito de pino alepensis, porque me parece que el pino alepensis también en esas zonas puede ayudar a fracturar un poco la roca. Vale. Y eso era como mi pregunta era, ¿voy acertado? Yo ahí no puedo meter lentiscos, no puedo meter aladiernos, no puedo meter cerquicias. Una coscoja creo que incluso le costaría ahí. Pero en matas pequeñas o en arbustos tipo el licioides, el Rhamnus licioides, sí. Y el pino, creo que por ahí se puede conseguir como aumentar un poquito la diversidad y favorecer así la formación de suelo, y quizá dentro de 50 años podamos meter encinas ahí. Vale, sí, está bien, está muy interesante. Me faltaría un poco saber yo exactamente cómo es eso, porque a lo mejor una cosa que tú ves como degradada, yo lo puedo entender como un ecosistema que está casi en su clímax. Ten en cuenta que eso que me has descrito en algunas zonas muy áridas puede ser un ecosistema climático, que simplemente ha llegado a donde puede llegar y ya está. Pero bueno, teniendo que es un litossuelo con muy poca vegetal y que hay muy poco estrato arbustivo, yo me hago esa idea y claro, los tomillos, por ejemplo, y ese tipo de plantas leñosas que aguanten toda la sequía del mundo son la clave totalmente. No te puedes meter no puedes pensar en carrascas cuando está esa fase de la sucesión ecológica. Hay algunas especies que los forestales las usan y que son interesantes, que las llaman formadoras de suelo, que son algunas leguminosas que sabes que fijan nitrógeno, por ejemplo, Antigifitisoides, la albaida. Es una especie que usamos en este tipo de reforestaciones, en las canteras, por ejemplo, que son litosuelos con muy poquita tierra. Se mete mucho la albaida porque aguanta bien
y es formadora de suelo como ninguna. Entonces... Aquí voy a meter Genista espartoides, perfecto. Genista umbellata y también un poco... Genista umbellata creo que es de más altitud. Bueno, en la zona hay, la voy a meter alrededor de los 600 metros, Ajá. pero en la zona hay. Sí, como en los alrededores. Hay más, digamos, esta sierra es calcárea y la umbellata predomina más en las zonas así silíceas que hay por alrededor. Sí. Pero era también como por meter a ver cómo funcionaba en esa zona, ¿no? Si iba a funcionar o no. La que sí que predomina mucho allí en esa sierra, en las zonas donde está, es la Genista espartioides, se llama. Vale. Sí, pues la genista igual, una leguminosa que podría ir ahí de puta madre. La albaida igual también, ¿no? La albaida aquí en Murcia aguanta en cualquier sitio. La genista umbellata esta te decía que no sabía yo si iría porque aquí en Murcia está por encima de 1000 metros. Ajá. Y sin embargo la albaida la podemos usar en cualquier sitio. Ok. Claro, tengo que situarme en que aquello es un poco más húmedo que esto. Y a lo mejor tenéis más posibilidades. Y es una cara, es cara norte la sierra también. Vale, pues yo estoy más acostumbrado a las especies de aquí, muchas de las de allí no conozco, pero en general la idea que tienes va bien. Y el Pinus halepensis, pues bueno, pues pon pino, funcionará. Funcionará. Ajá, aunque haya roca madre ahí a un palmo del suelo. ¿Sabes qué árbol he visto yo romper la roca madre y germinar en roca pura? El Tetraclinis. Yo estuve investigando en Tetraclinis 4 o 5 años y lo he visto germinar en pura caliza, sin nada de suelo, y romper la roca de una forma increíble, porque forma una raíz, tiene un órgano en la raíz que se llama lupia, que se engrosa muchísimo la raíz y al hincharse la raíz, digamos, rompe la roca y forma mucho suelo y aguanta cualquier cosa también. Qué guapo. Vale. Esto, digamos, una de las cosas que a mí me cuesta es como no vengo de ese mundo, sería encontrar como la bibliografía que me pudiera ayudar a toda la elección así de especies. La elección de... Porque, claro, el tema de la sucesión vegetal es un mundo, sí, pero después, en cada caso concreto, pues eso, lo que te digo, ¿no? Tú enseguida dices, pues si hay roca madre así continua, pues igual la Tetraclinis es perfecta para ese sitio, ¿no? Y me faltaría como, pues eso, conocer un poco más bibliografía que hable sobre el tema de la elección de especies para cada zona en particular, que fue una de las cosas que me llamó mucho la atención del documento ese tuyo. Vale. No tengo esa bibliografía, pero voy a buscarte algo. Pero mientras tanto, me lo voy a apuntar por aquí. Mientras que vamos leyendo y tal, la idea de la elección de especies principal es tener un ecosistema de referencia. ¿En qué ecosistema vas a reforestar? ¿Cómo es o restaurar? Vamos a hablar de restauración, que es más bonito. ¿Sí? ¿Cómo es el ecosistema que quieres restaurar y cuál es el ecosistema de referencia al que quieres llegar? Y ese ecosistema de referencia debe ser un ecosistema cercano, una sierra que haya cercana,
que esté en un estado ecológico un poco mejor. Entonces, muchas veces es mejor conocer el campo de alrededor que la bibliografía, pero aún así buscaremos bibliografía. Yo es Entonces, que el campo me lo conozco, sí, porque vivo aquí y digamos que yo eso lo tengo, pero me falta apoyarme en lo que está escrito por los académicos en su visión particular. Pero claro, yo lo que hago es sacar las especies de una zona a una altitud parecida que hay aquí en Sierra Nevada, ¿no? Que en Sierra Nevada hay zonas que está el ecosistema más o menos bien, ¿no? Podríamos llamarlo casi muchos sitios como ecosistema de referencia, y de ahí saco las especies para meterlas allí. El problema que tengo es que Sierra Nevada es silicia y esa sierra es caliza. Entonces no es el mejor ecosistema de referencia. No es el mejor, no es el mejor. Climáticamente puede ser idéntico, pero tienes que encontrar una zona caliza cercana y que esté en un poco mejor de estado de conservación, y ese va a ser tu ecosistema de referencia. Y cuando encuentres ese ecosistema de referencia y conozcas esas plantas, ese conocimiento vale mucho más que la bibliografía. De hecho, en las restricciones se tira más de conocimiento de la vegetación de alrededor que de bibliografía. Ok. Lo que pasa es que a lo mejor me tengo que ir 200 kilómetros al norte. 200 kilómetros al norte. ¿Y por qué no te vas al sur? Porque al sur está el mar. Me puedo ir a Marruecos. Tienes kilómetros, desde allá hasta el sur desde allá hasta el mar hay kilómetros. Esta sierra está en línea recta, tiene el mar a 40 kilómetros. Vale. Pues muévete en dirección a Almería. El ecosistema de referencia de los plásticos es muy interesante. Hombre, en el Ejido no. Pero Almería y Murcia tienen una biodiversidad interesantísima que solo la tenemos aquí, y que en previsión de cambio climático, esta zona, las especies que están aquí solamente, muchas de ellas se van a expandir hacia el norte y hacia el este y hacia el oeste. Entonces, zonas que estén bien conservadas de Almería pueden ser muy interesantes para meter ahí en algunas zonas de Granada. Ok. Vale, me gusta la idea. Es un poco locura, porque a la hora de recoger semillas y tal, claro, si para recoger semillas aquí tú no sabes la locura que es estar pendiente de este año viene la recogida de semillas un mes antes porque tal, y entonces hay que estar con los ojos puestos ahí a recoger, digamos, a ver cómo va la floración, a ver cómo va la maduración de cada una de las vainas y frutos, de todas las especies que quiero recoger. Y claro, si me voy muy lejos de aquí, pues ya es locura total. Pero esto solo es posible creando redes, ¿no? Pues un proyecto de la zona de Almería que quiera colaborar y con ellos llega a un acuerdo, porque si no, no me imagino otra manera. Y comprar las semillas al final es imposible, porque las empresas que venden semillas no tienen diversidad, no tienen genética específica. Te venden una albaida de Murcia y ya está, ¿no? Pero no tienen una albaida de la zona de Almería, de la zona de Málaga, de la zona... Entonces, tirar de estas empresas para digamos, cuidar así la genética local, no me gusta un pelo. Pero bueno, después hay que ir valorando y tomar decisiones en ese sentido.
Vale, me gusta mucho la idea que así de que, claro, esa zona es posible que se aproxime más a Cabo de Gata que a Sierra Nevada, ¿no? Puede ser, sí, claro. Mm. Entonces las semillas siempre las recoges tú en el campo directamente. Sí, todas las que puedo, sí. Vale. Digamos, las que no puedo es porque hay necería y no puedo, o porque son extremadamente complejas de recoger, tipo la del licioides, que puedo recoger unas pocas, pero no puedo recoger así a miles, ¿no? Ya, ya. Claro, yo esa parte no la conozco, no la he hecho nunca. Yo diseño las reforestaciones sobre papel y todo este tema lo he tocado mucho sobre papel. Y entonces, claro, esas dificultades que tú tienes yo no las conozco. Pero sin tener que recurrir a empresas a las que comprar semillas, has visto los bancos de semillas de instituciones públicas, de jardines botánicos, de universidades, de herbarios, de viveros de la comunidad autónoma. Mira, los bancos de semilla, digamos, los viveros forestales de Andalucía, Sí, solo recogen semilla para sus viveros forestales. vale. En la Comunidad Valenciana es un poco diferente, porque allí también estoy montando otros proyectos, y en la Comunidad Valenciana, yo es que soy de Alcoy. Ah, Entonces allí en las sierras de por allí también estoy montando cosillas. Y en la Comunidad Valenciana sí que es posible llegar a acuerdos con el Banc de Llavors Forestals y a los pequeños proyectos les pasan semilla gratuitamente. ah, Pero siempre semilla de la que más se utiliza. Pues el ya, quejigo, la encina, pero como le pidas el tomillo rojo de esa sierra, no lo tienen. claro, claro. Y al final, la única manera de meter biodiversidad, o sea, de meter diversidad vegetal, es cogiendo tú las semillas, porque si vas a parar a lo que te ofrecen los mayoristas así de lo que tienen los viveros, pues te quedas en 4 especies. Claro, te limita un montón. Te limita un Pues, montón. vale. Cierro la puerta. ¿Qué te iba a decir? Pues es un reto el tema de conseguir la semilla adecuada, desde luego. Es un reto, sí. Yo a eso le dedico mucho esfuerzo, también porque me flipa. O sea, la recolección de semillas me flipa. Soy un apasionado ahí de ir ahí, recogiendo aquí, allá, esto, lo otro. Así cuidar la genética, que haya diversidad y ya, me flipa mucho y entonces pues le dedico mucho esfuerzo. Pues animo. Ya. Vale. Siguiente punto. Si la Tierra no está tan degradada, es decir, que tiene suelo profundo o que la roca está suficientemente fracturada y entonces hay posibilidad como de que la raíz profundice, pero está degradada en el sentido de que pueda tener muy poca diversidad, ¿no? Aquí en Sierra Nevada hay zonas que se han quemado muchas veces, cerca, por ejemplo, de las autovías, de los pueblos, y esas zonas pues tienen jaras, romeros y pare usted de contar. Pero el suelo realmente está preparado para que, de hecho, yo allí he sembrado encinas y resisten bien y pasan los años y están ahí bien creciendo debajo de esas nodrizas. Entonces, me preguntaría si esas tierras, aunque estén degradadas a nivel de biodiversidad, el suelo está listo para acoger ya un ecosistema de referencia así como más completo. Pues sí,
Sí, ahí puede ser un buen momento para pegarle un acelerón a la sucesión e ir metiendo árboles. Son sitios que me dices que hay jara y romeros, pero no hay árboles, ¿no? No hay árboles. Bueno, puede haber algún alepensis por ahí disperso y algún aladierno también he visto por ahí disperso, porque los pájaros, la semilla del aladierno la dispersan así muchísimo. Pero poco más, poco más. Ya. Pues sí, ahí los problemas que puedes tener, el problema sería sobre todo que hubiera mucho pino, porque para poder meter otra cosa cuando hay pino, primero hay que cortar el pino. Eso iremos después a hablar del pino, sí. Entonces, mientras todavía el pino sea muy disperso, pues sí, joder, si tiran las encinas de puta madre, a muerte con las encinas. Ya quisiera yo tener aquí en Murcia sistemas como ese que dices, con buen suelo, en el que poder meter árboles interesantes que no sean pinos. Eh, eh, y además ya has visto que funcionan las encinas. Experimenta todo lo que puedas y más. El único problema en ese tipo de sistemas puede ser que algunas plantas sean alelopáticas y hayan liberado sobre el suelo alguna sustancia tóxica. Las jaras, por ejemplo. Estoy aprendiendo lo inimaginable, ¿eh? A resolver ahí, a resolver problemas técnicos. No, aprendiendo por el gusto de aprender lo que estoy hablando. No me imaginaba todo el follón, que claro que es lógico, el de la recogida de semillas y todo lo que conlleva. Ya. No me quisiera ver yo en esa, de tener que recolectar las semillas. Menos mal que a ti, Dani, lo haces con gusto, porque esa es una parte que cualquiera no está dispuesto a hacerlo. Y sobre todo me venía a la cabeza qué poca idea tenemos cuando degradamos algo o destruimos algo de lo difícil que es reconstruirlo tal cual estaba, ¿no? Como que se tiene una idea de, incluso ahora con esta como fiebre que ha dado de, bueno, si soy una empresa y corto árboles no pasa nada, porque después los pago, que los planten y es lo mismo, ¿no? Es equivalente. Es como muy perverso, ¿no? Ese tema. Totalmente, porque luego la diversidad que consigues cuando has hecho esa reforestación es menor que la que había Claro, antes. claro. Y obviamente conseguir nosotros en unos pocos años lo que los ecosistemas llevan haciendo millones de años es que es absurdo pensar que se puede imitar eso igual así de fácil. Sí, sí. Bueno, cuando queráis continuamos. Vale, en estas tierras que están menos degradadas y que podrían acoger el ecosistema de referencia, me pregunto cómo está a nivel de micorrizas. Porque si hay poca diversidad vegetal, es muy probable que de micorrizas esté hecha mierda. Y eso dificulte la introducción de especies vegetales tipo la encina, si la encina no viene con esporas. Ni puta idea de micorrizas, básicamente, pero sé que hay hongos que aguantan todo tipo de condiciones, incluso condiciones desérticas totalmente. Y si es un suelo, como el que decías, un suelo que sí tiene cierta profundidad y cierta materia orgánica, supongo que se conservará algo de la diversidad de micorrizas y que será fácil introducir micorrizas nuevas. Sí, es posible que sea fácil introducir micorrizas nuevas. Mi pregunta sería, están las micorrizas arbusculares, que tienen más que ver con los arbustos menores, y las micorrizas, creo que se llaman endomicorrizas, que tienen más que ver con el pino, con la encina y tal. Entonces, si en ese lugar no hay ni encina, ni pinos, ni aladiernos, ni nada,
esas micorrizas ya no existen en ese lugar. O pueden sobrevivir. ¿Tú crees que pueden sobrevivir en el suelo aunque no tengan el vegetal con el que se simbiotizan? Si es una especie de micorriza muy específica de una especie vegetal, no solo está cuando esté esa especie vegetal. Depende de cómo de específica o de cómo de generalista sea. Ajá. Una micorriza que solo hace simbiosis con encina, donde no haya encina, acabará desapareciendo, seguro. Acabará desapareciendo, ¿no? Igual después de un incendio tiene un tiempo, ¿no? En el que seguirá viva y hay tiempo como para que si metes encinas, la micorriza, digamos, no acaba desapareciendo. Pero si lleva 30 años, lleva 30 años con romeros y jaras, esa micorriza también habrá desaparecido del ecosistema. Habrá desaparecido. Hay que contar con que las esporas suelen ser muy resistentes y según qué especie sea pueden aguantar mucho tiempo, pero claro, lo más probable es que esa micorriza tan específica vaya desapareciendo, claro. Ok. Y lo que te contaba antes de las alelopatías, que me he quedado a medio, que en un sistema donde tengas tu estrato arbustivo y tengas tu suelo más o menos desarrollado, el único problema para meter cosas nuevas puede ser que alguna de esas plantas sea muy alelopática, que se prepare ella a sí misma el suelo para que solo aguante ella. Entonces, eso el pino y el eucalipto son casos muy típicos, pero por ejemplo con las jaras también puede pasar. Sabes que las jaras son muy pirofíticas, les viene bien que se incendie el terreno porque eso las ayuda a dispersar y elimina competencia. Entonces las jaras a lo mejor pueden estar preparando el suelo para que otras especies les cueste más implantarse. Entonces ahí tendrás que jugar a ver qué arbusto usas como nodriza, cuánta densidad de arbusto hay, qué especie es. Tendrás que ir un poco a conocer en detalle cómo es el estrato arbustivo. ¿Y las alelopatías? ¿Tú conoces bibliografía específica sobre las especies mediterráneas y sus alelopatías? Porque, por ejemplo, sobre los romeros es una nodriza maravillosa para la encina. Pero las jaras sí que es verdad que las pruebas, yo no sabía que tenía alelopatías la jara, pero en un encinar que tengo aquí al ladito de casa, que hago muchas pruebas, bajo de las jaras no me acaban de funcionar bien las siembras. Ahora que lo dices. Pues ahí a lo mejor puedes hacer un clareo o en una zona que haya menos densidad de jara, intentar plantar algo o sí, o aunque sea un jaral, pero buscar el otro arbusto que no sea la jara, o limpiar un poco el suelo en alguna zona determinada. Experimenta un poco con eso. Limpiar el suelo es caro. Ya. No es, o sea, yo no puedo, o sea, tengo que tener en cuenta que aquí hay una cosa que se llama capitalismo y tengo que poner precios que digamos que sean competitivos. Entonces, éticamente yo quiero aprovechar la vegetación, pero también por cuestiones económicas es que no me puedo meter a eliminar así vegetación, que prefiero dejar rodales de jaras y sembrar alrededor y que el ecosistema ya verá qué hace con todo eso, ¿no? Efectivamente, eso es cuestión de tiempo. El jaral no tiene por qué durar para siempre. Es cuestión de que tú vayas buscando por dónde la sucesión puede ir avanzando un poco y el jaral se irá modificando con el tiempo. Sí, no, lo de limpiar el suelo no es la idea más ecológica del mundo, pero buscar los huecos, buscar otra nodriza, ese tipo de ideas.
Vale, me gusta. Vale. Siguiente caso. Después de un incendio. Lo que tengo entendido es que hay que esperar a que rebrote el primer año antes de planificar cualquier actuación. Pero no está claro, eso no está claro del todo. Porque, claro, si hay un incendio, pero la primera gota fría que hay a finales de septiembre, después del incendio, se va a llevar media montaña para abajo, pues tiene poco sentido hacer eso. Entonces, Ese puede ser el problema. Claro, ese puede ser el problema. Yo lo poco que he leído de eso es lo que escribí ahí en el documento ese que os pasé, que hablaba de las siembras de emergencia, que son para prevenir precisamente eso, que una vez que el suelo de repente se ha quedado desnudo, venga una lluvia y se lo lleve todo. Entonces eso es una cosa un poco más tirando para la ingeniería forestal, la idea de retener el suelo urgentemente, que una idea ecológica. Pero así como en plan vamos a salvar el suelo lo más rápido posible porque es urgente, pues lo que se hace es meter herbáceas, meter esparto mismamente, meter cosillas así, herbáceas pequeñitas que terminen rápido y que empiecen a retener un poco el suelo y ya está. Esa parte la conozco menos. Ahí en el documento que te pasé había por lo menos una referencia sobre ese tema de las siembras de emergencia. Ok. Vale. Entonces, la siguiente cosa va en relación a esto, que es, en principio, las restauraciones se entienden de matas, arbustos, lianas y árboles. Pero las herbáceas, ¿cómo entran en una restauración? ¿Cómo que cómo entran? ¿Cómo entran? O sea, yo me imagino, por ejemplo, las herbáceas, quiero decir, yo estoy aquí en Sierra Nevada. En Sierra Nevada voy por una zona así que esté bastante bien, que no esté degradada, que no tenga un sobrepastoreo y claro, hay 1000 tipos de tréboles, 1000 tipos de gramíneas, o sea, una cantidad de herbáceas brutal entre todos los arbustos que hay, ¿no? Aparte de herbáceas que son plurianuales, herbáceas que tienen base leñosa, o sea, el mundo de las herbáceas es espectacular. Sí, es infinito. Sí. Es infinito, ¿no? Aquí en Sierra Nevada hay miles de tipos de herbáceas diferentes. Sí. Pero no he encontrado ningún sitio que hable sobre, a no ser que sea restauración de pastos, en un monte, no he encontrado como documentación que hable del cómo reintroducir las herbáceas en un ecosistema, porque supongo yo que el ecosistema de referencia pues tiene herbáceas también. Es que ahí va yo, al ecosistema de referencia. Ese ecosistema que me has descrito creo que no sería tu ecosistema de referencia porque está muy desarrollado. Las herbáceas también evolucionan a lo largo de la sucesión. Las especies de herbáceas que hay al principio en un suelo desnudo no son las mismas herbáceas que hay en un sistema desarrollado. Entonces, a lo mejor tu sistema de referencia es un sistema muy degradado. Yo ahí estaba pensando en un espartizal de los que hay aquí en Murcia, que la mitad de la región son de esparto y poco más, que eso es lo único que puede haber en un suelo desnudo totalmente, prácticamente. Esos tipos de suelos, imagínate, pues sí, al principio son eso, pajas, son alguna que otra gramínea sin nombre, de esas que nadie se atreve a identificar. Entonces, ahí sí que te puedes ir a los montes de Almería a coger semillas de gramíneas, por ejemplo. Ya. Porque No sé si... un poco, digamos, lo que me llama la atención de esto es que pensando en el futuro de ese bosque que queremos restaurar, ese bosque
como no haya pastores, se va a volver a quemar. En principio. Como si no hay suficiente, digamos, si no hay, yo lo veo así, ¿no? Como si no hay una carga ganadera mínima, el ecosistema se peta tanto de biomasa que cualquier cosita que pase puede hacer que se vuelva a arrasar, ¿no? Por un incendio. ¿Se va a quemar de forma natural o se va a quemar de forma artificial? Y eso es una cosa que le va a pasar al monte Mediterráneo en algún momento, sea en 50, 100, 200 o 300 años, ¿no? Por cosa eso lo es... pregunto. ¿Cómo? Que por eso lo preguntaba, la periodicidad de los incendios. Si eso que dices en algún momento se va a volver a incendiar, te pregunto, ¿se va a volver a incendiar de manera natural o es que hay alguien que lo incendia? Es que o sea, no podemos olvidarnos que estamos haciendo esto en este momento de la historia. Y en este momento de la historia puede pasar cualquier cosa. Vale. Y entonces, los montes, lo que llevamos viendo en el siglo XX es que en cuanto desaparecen los pastores, acaban incendiándose. No había pensado nunca en esa relación y no la veía yo así de clara. Es tan dependiente de los pastores, porque si lo dices así, vale, parece que el ganado controla la biomasa y qué tal, pero también parece que si es que si no se le da un uso económico a ese suelo, alguien va a venir a darle otro uso, sea por las buenas o por las malas. Bueno, yo lo que te quería decir con lo de los incendios es que si son incendios naturales que ocurren con la periodicidad natural, por ejemplo, que una zona se incendie cada 100 años en Murcia es totalmente natural. Entonces, no hay que luchar contra eso. Hay que poner especies que están adaptadas a eso. Si es una zona que se está incendiando cada 20 años, es que alguien le está pegando fuego. Ya. Entonces, ahí lo que hay que hacer es otro tipo de cosas. Ya. No sé, ese miedo tuyo a restaurar un sitio y que se vuelva a quemar en algún momento, ya te digo, si se vuelve a quemar de forma natural, tienes que preparar la sucesión hacia un ecosistema que está acostumbrado a quemarse. Si es otra cosa intencionada, hay que llamar a la policía. Ya. Y eso es una cosa que tengo clara, digamos, el bosque mediterráneo se quema y tiene todos sus recursos para regenerarse, ¿no? Lo que no se puede quemar es cada 10 o 20 años. Se tiene que quemar con un periodo más largo. Si se quema cada 10 o 20 años, se agota el banco de semillas del suelo y se vuelve incapaz de recuperarse. Y por eso, que eso es lo que ha pasado las décadas pasadas y por eso de repente nos encontramos con zonas que hay jaras, romeros y poco más. Porque es lo único que ha podido hacer semilla antes de que se vuelva a quemar la zona, ¿no? Efectivamente, sí, a las jaras de hecho les viene bien el incendio. Vale. Esto venía también como pensando en no tirar, digamos, en hacer restauraciones que no vayan hacia el ecosistema de referencia, sino que vayan hacia un sistema más adhesado y que introduzca más herbáceas y digamos que los árboles y los arbustos se sitúen más en zonas así como en islas, pero que haya más zonas de pastos, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tipo de restauraciones? O si tienen sentido. Suena un experimento interesante, es un experimento, pero es interesante. Y depende, claro, ahí sí que depende de que el ganado mantenga la dehesa. Ahí ya estás dependiendo de otro factor que si lo tienes claro que es una zona que
que va a haber ganado, pues puedes pensar en desarrollar ese tipo de ecosistema y puede funcionar. Yo aquí en Murcia me está costando imaginármelo porque aquí el ganado lo que come son arbustos tipo, pues hasta los romeros, se comen hasta los romeros, que saben que son tóxicos para el ganado. Aquí los pastores a las ovejas les dan de comer carbón activo para que no se intoxiquen con el romero. Entonces, sí. Y entonces aquí pues eso, el ganado que hay son cabras y se comen cualquier arbusto, se comen hasta los troncos, las partes leñosas. Tendría que meterme un poco más. En esas zonas donde hay ganado, una restauración que se haga no hay que pensar en el ecosistema de referencia. Claro, tienes que pensar en inventarte tú. Un sistema que esté a medias entre compatible con el ganado. El pasto absoluto y el de referencia, que equilibre esas cosas. Mira, mi línea de investigación cuando estaba en ecología vegetal era efecto del sobrepastoreo en la germinación de Tetraclinis articulata. Ajá. Yo estudiaba cómo estos rebaños de cabras que iban por allí por el monte hacían que las poblaciones de Tetraclinis articulata no consiguieran reclutar las suficientes plántulas para que la población se mantuviera. Porque las ovejas se comían las plántulas del Tetraclinis y no llegaban adultas. No llegaban adultas y las pocas que hacían flor, al final, digamos, había demasiada endogamia y digamos, iba colapsando la genética. Se quedaba una población muy pequeñita de solo viejos, de solo árboles viejos, sí. Ajá. Entonces, la perspectiva del pastoreo que tenemos tú y yo no es la misma, pero es un tema interesante para meterse a leer. Yo tengo una perspectiva de pastoreo limitado, no de sobrepastoreo. El sobrepastoreo aniquila completamente, pero el pastoreo limitado y con cierto orden me parece que es lo que se ha hecho durante miles de años en el Mediterráneo y o sea, los rebaños de 300, 400 cabras y ovejas son de ahora. Antes los rebaños eran pequeñitos, como cuando vas a Marruecos. Los rebaños que lleva un niño son de 50, 60 como mucho. Sí. Y ahí, sí. Tira. Ahí lo que puedes aprovechar en un sistema con pastoreo para crear esas islas de arbustos y árboles en medio del pastizal, se usan espinosas. Nosotros aprovechábamos las zonas de aliagas, por ejemplo, calicotome intermedia y cosas así, para poner ahí árboles, otros arbustos, etcétera, que estén protegidos del rebaño y que puedas crear ahí un poco de isla de vegetación y el resto del territorio que sea manejado por el ganado. Ajá. Y entonces, para digamos, dehesas que no son, digamos, serían superficies adhesadas por cuanto a la proporción de árboles que hay, pero en realidad es monte, no son las dehesas extremeñas así más de planas de colinas. Aquí el monte es abrupto, ¿no? Claro. Como en esas dehesas extremeñas hay muchas herbáceas y de hecho incluso hay estudios de que la biodiversidad de herbáceas depende del paso del ganado. Si quitas el ganado, incluso se pierde biodiversidad en esas herbáceas. En los montes de aquí del sur, es que tengo mucha duda sobre eso, ¿no? Es como, también porque creo que dentro de unos añitos voy a ir tendiendo hacia ese lugar de poder crear
ecosistemas que equilibren entre el de referencia y esa vuelta de los pastores, ¿no? Y me pregunto mucho el cómo restaurar esa comunidad de herbáceas para que pueda sostener al ganado, pero a la vez viva en un ecosistema, en un monte que ahora no tiene herbáceas. Me está costando imaginármelo. Porque, porque claro, el sistema de SEADO de Extremadura no lo vas a poner en un monte de piedra caliza típico de aquí del sureste. Y por otro lado es el problema que te digo de que las herbáceas a las que yo estoy acostumbrado aquí en Murcia no son lo que más le gusta al ganado. Al ganado le gustan luego más el matorral que hay aquí, porque las herbáceas están secas, no alimentan y son 4 gramíneas. Entonces, no puedo yo ayudarte a construir ese ecosistema ahora mismo en este momento. A lo mejor cuando lea un poco más, sí. Ok. No, pero lo que dices también me ayuda. Claro, porque yo veo al ganado y creo que siempre prefieren las herbáceas. Cuando hay hierba fresca, claro. Cuando hay hierba fresca. Pero eso es la mitad del año. No sé cómo es tu ecosistema a restaurar. En Murcia, las cabras siempre dependen de los arbustos. ¿Y tú crees que dependen de restos de cosecha? ¿Pero tú crees que dependen solo de los arbustos porque la degradación ha llevado a que las herbáceas que antes comían ya no están? Por sucesivos incendios, por sobrepastoreo, las herbáceas que estaban acompañando al esparto, tipo los tréboles que hacen esas bolitas pinchosillas, y que eso, si estuviera en Murcia, si esa semilla estuviera allí, nacería en septiembre y moriría en abril, mayo. Y si pasara al ganado, seguramente lo preferiría a comer un romero. El hecho de que en un sistema no haya herbáceas no tiene por qué ser sinónimo de degradación. Vuelve a Marruecos. En Marruecos las cabras lo que tienen es Argania espinosa, que es un árbol. Ya está, en el suelo no hay nada. Tienen la Argania exclusivamente. Y aquí en Murcia es un poco así. Está súper degradado la mayoría del territorio, pero en parte también el ecosistema normal, climático, son 4 arbustos y poco más. Claro, ya, es que aquí podríamos pasarnos la vida entera hablando, pero... Claro, y también me falta conocer yo bien ese ecosistema tuyo, que no tengo yo la imagen. Pero bueno, fijándonos en Murcia, la duda sería, ¿es producto de la historia ese ecosistema? ¿Cómo era ese ecosistema antes de aumentar el tamaño de los ganados, antes de aumentar los incendios? ¿Había herbáceas? ¿Otras herbáceas? No se conoce bien. No se conoce. Se ha estudiado mucho y no lo tienen claro. Hay gente que dice que el espartizal es el ecosistema normal de Murcia y hay gente que dice que el espartizal es el resultado de la degradación durante miles de años. Ok. Pues entonces, como el COVID, cada uno dice una cosa y que cada uno piense lo que quiera. Sí. Oye, que se me ocurre que quitemos a las cabras y pongamos drones que pastoreen. Joder, eso es perfecto. Así controlamos el grado de pastoreo y todo solucionado. Hay que quitar el mayor número de vida posible, que todo es que
como que lo vuelves azaroso. Claro. Que los drones que sean biodegradables y ya está, lo tenemos Claro, todo cubierto. que nazcas, crezcas, se reproduzcan y mueran, pero controlados por nosotros. Sería lo ideal, claro. Nos dejamos de tonterías. Vale. Paso a otro punto. Vale. El tema de tenemos un pinar y lo queremos transformar, ¿vale? Digamos hacia el encinar, ¿no? Sería hacia el encinar. En principio, si hay un pinar, la idea siempre es transformarlo en encinar o en robledal, en quejigar, hacia las querquicias, ¿no? Entonces, tengo una pregunta, a ver si tú la sabes, que para empezar, que sería, ¿es cierto que una encina puede vivir 200 años debajo de un pino a un tamaño ridículo hasta esperar que el pino se caiga y tenga sol? No lo sé, no tengo ni idea. Pero yo es que en cualquier pinar que quisiera pasar de fase haría un clareo, sí o sí. Y quitando la fícula del suelo, además. ¿Quitándola? La fícula, esa lelopática. ¿Quitando la fícula? Sí. O sea, ¿te pondrías a barrer el monte? Me pondría a hacer claro, a cortar pino y a barrer el monte. Y en ese suelo barrido empezar a poner algún matorral y alguna herbácea y quercínia. La fícula es muy tóxica y además impide que cualquier otra semilla llegue hasta el suelo, porque retienen las semillas en la parte de arriba, no consiguen llegar al suelo y no germinan. Para una, digamos, para la dispersión de semillas así natural puede ser una complicación, pero si vamos sembrando a mano, no es una complicación. Si vas poniendo encina a mano, pues así con la manica le apartas un poco de acícula de pino, y si quieres tener algo tipo mulch, te llevas paja y sustituyes la acícula del pino por paja. ¿En qué le afecta? ¿Le va a afectar a la germinación o la va a dejar de un palmo de altura para siempre y no va a poder crecer? ¿En qué le afecta esa acícula? Una vez que germine, el que crezca, yo creo que depende de la luz. El problema de la alelopatía del pino y de la acícula, lo que le va a afectar es que el suelo se vuelve tóxico y que la semilla no llegue al suelo, o si llega, que no germine porque es tóxico. Okay. Entonces es posible que incluso que ese pinar necesite unos cuantos años para que el suelo se limpie y después empiecen a sobrevivir las cosas que plantes, porque a lo mejor a la primera algunas especies puede que no tiren. Por cuestión de germinación. Por cuestión de sustancias químicas tóxicas en el suelo, que hagan que la semilla no germine o no crezca. O no, las dos cosas, o no germine o no crezca. Cualquiera, sí, alguna. ¿Y por qué hay una práctica que está subvencionada en la Comunidad Valenciana para entidades de custodia, que es la plantación de querquicias debajo de pinar, con posterior a clareo, no con anterior a clareo? Posterior a clareo. Ajá. Pues no lo sabía, no lo sabía. A lo mejor la encina es una especie a la que no le afecta esta alelopatía de las que te estoy hablando. Puede ser que a lo mejor en una primera fase le retenga humedad, le retenga frescor ahí y le venga bien. Pero en general, yo aquí cuando hemos hecho eso mismo que dices, de introducir árboles en pinares, lo hemos hecho con tetraclini. Y aquí se pela un radio de 10 metros, se hace un círculo con un radio de 10 metros, se quita todo el pino en eso, se deja completamente vacío de pino y de acícula, y ahí se planta el tetraclini.
Pero de acícula es quitarle un cacho así de acícula, o sea, que ya es casi humus, hasta que llegas al suelo. Aquí lo hemos hecho así. La hostia. Aquí lo hemos hecho así porque lo que queríamos conseguir era que el tetraclini fuera capaz de reproducirse por sí mismo. Y la semilla es una semilla alada que se dispersa por viento, que cae al suelo, y si cae encima de la fícula, el tetraclini nunca podría reproducirse. Yeah. Era Bueno, imprescindible quitar la fícula, claro, la quercinia como va con aves no es lo mismo. claro, porque el arrendajo hace el agujero Claro, y ya aparta las acículas. O cuando las claro, sembramos, por ejemplo, el año pasado sembramos quejigos en la Sierra de Mariola, debajo de un pinar muy espeso, que tiene alrededor de 40 años, y han germinado. Están ahí preciosas. pues de puta madre. Lo que me pregunto es cómo van a crecer, hasta qué punto van a crecer y cuándo sería el momento óptimo para cortar. Pues eso, como tú conoces esas experiencias de la Comunidad Valenciana, lo mejor es buscar los manuales forestales. Ese tipo de experiencias, las comunidades suelen publicar ese tipo de manuales y te explican la metodología que tienen desarrollada. La que yo conozco ya ves que es distinta. Ya, ya. Vale. Si los pinos no estuvieran tan densos, ¿tú crees que, quiero decir, tan densos es que deje entrar luz? ¿Tú crees Sí. que admitiría? Pero claro, pero tú me estás contando que si al final hay acícula en el suelo, eso va a interferir mucho, ¿no? En lo que se haga. Estamos hablando de quercines, ¿no? De quercinias, pero también de fresnos, también de aladiernos, también de sabinas, de juniperus, el oxycedrus, incluso servales. Cuando sea una especie que ya cae de la planta al suelo y caiga encima de la cícula, nunca va a poder llegar al suelo. Y si es una especie que se la come un pájaro y la caga, y la caca cae encima de la cícula, no va a poder tocar el suelo. Ya. Si es otra especie que el pájaro la entierra, pues la cícula influye menos. Vale. Entonces los pinos al final lo que hacen es, claro, o sea, el que no crezca nada no es tanto porque no pueda crecer, sino porque la cícula no permite la dispersión natural. Según qué especie a la que quieres dispersar, sí, hay Bueno, muchas sí, especies que sí que sean. si va al arrendajo y Claro, entierra la bellota, igual sí que la puede dispersar. Pero claro, todas las demás, fresnos que va volando, el aladierno que lo caga un pájaro, todo eso es más la, las, que difícil. se, las que sean de dispersión por viento, jodido. Esas son las que tengo yo más controladas, imposible. Aquí en los pinares, como los bosques que tienen árboles son todos Pinus halepensis, porque no hay la encina la hemos extinguido a la fuerza y lo único que aguanta es el pino carrasco, el halepensis. Y en los pinares de Pinus halepensis lo único que hay debajo son palmitos que tienen un dátil que lo dispersan animales que se lo comen, y el espino negro, el Rhamnus licioides, también crece debajo del pinar. Son Ajá. prácticamente los únicos arbustos que nos encontramos aquí en los pinares. Cualquier otra cosa que quieras hacer ahí, hay que hacer clareo. Entonces, entre esto y lo que Clareo, tú...
Clareo Claro, anterior a la actuación, ¿no? ¿Me sí, estás diciendo? aquí sí se hace así. En el caso tuyo de las quercíneas, pues aprovecha ese conocimiento, esa experiencia y tira por ahí ya. Entre esa idea y la mía, vas viendo qué especie es la que quieres plantar, cómo es el pinar, todo ese tipo de cosas. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Aunque lo mejor con los pinos es desbrozarlos cuando acaban de nacer después de un incendio, ¿no? Sí, sí. Porque es Aquí lo que menos costaría de, si se incendia, aprovechar eso para desbrozarlos cuando tienen una alturita así de unos 50 centímetros e para que no les, inmediatamente después sembrar cualquier especie en realidad. para que no les dé tiempo a soltar semilla, sí. Y para que no cueste demasiado, porque una vez el pino ya está gordo, es muy caro ponerse a talar pinos y O a hacerlo a sacarlo de allí, trocitos, o sí. sacarlo, o hacer cualquier movida con él, a triturarlo. Se complica más la cosa, sí. Sí, aquí cuando hacíamos estos clareos para plantar el tetraclini, los forestales, cuando en la zona que había que hacer el clareo había un pino muy grande, los forestales nos decían, búscate otro sitio donde los pinos sean más pequeños, que esto nos cuesta mucho, efectivamente. Ya, ya. Vale, vale, vale. Tengo una preguntita más. A ver, ¿Cómo vais de fuerzas? yo bien. Yo voy genial, ¿eh? Estamos aquí aprendiendo Sergio y yo. Mira, con todo el problema que te he dicho antes de la recogida de semillas para tener suficiente diversidad genética y tal, claro, lo que recomiendan los académicos es, como mínimo, que la especie que vaya a introducir en una zona esté recogida de 50 individuos que estén separados más de 50 metros. Eso no lo hace ni San Cristo. O sea, no hay nadie, ni en los viveros, en ningún sitio. Yo el año pasado estuve hablando con un vivero de Almería para comprar unas semillas y le pregunté cómo era su semilla, así en cuanto a diversidad genética, y se rió de mí en la cara. Me dijo, ¿acabas de salir del horno? Así como de la universidad, ¿no? Sí. O sea, eso, lo que estoy viendo es que no lo hace nadie. Los que lo pueden hacer son las dos empresas que hay en España que venden semillas forestales, y lo pueden hacer porque muchas de esas semillas las cultivan ellos en huertas, ¿no? Tienen el Rhamnus lichioides en líneas así infinitas en una zona y lo cosechan con máquinas, y entonces ahí pueden preocuparse una sola vez de tener diversidad genética y se meten 300 plantas para tener todos los kilos al año que quieran de ese fruto. Pero en los pequeños proyectos de reforestación eso es inviable, o sea, es imposible que yo pueda obtener esa diversidad genética. Entonces, una solución que pensé es que al final, como una zona que vaya a reforestar, no la voy a reforestar toda en un año, porque si fuera a reforestar 1000 hectáreas en un año, pues tendría pasta para obtener suficiente semilla y con la suficiente diversidad genética. Pero como no es así, ¿no? Que si consigo dinero para reforestar 10 hectáreas ya es un milagro. Claro, yo este año hago 10 hectáreas en un sitio, el año que viene hago 10 hectáreas en otro sitio cercano, al año siguiente hago otras 10 hectáreas en otro sitio de la zona, y me preguntaba cómo sería que por ejemplo, los tomillos que pongo cada año no tienen suficiente diversidad genética en las recomendaciones de los académicos
pero el año siguiente cojo tomillos de otra zona. Y al año siguiente cojo tomillos de otra zona. Y al final, esa zona de 1000 hectáreas que tardaré 10 o 20 años en reforestar, en su conjunto sí que va a tener suficiente diversidad genética, aunque cada zona pequeñita no tiene esa suficiente diversidad genética. Entonces me preguntaba, pues cómo, si es una buena solución o si al final se va a producir endogamia en ese reducto de 10 hectáreas o si puede venir el polen de las otras 10 hectáreas o... ¿Me entiendes la pregunta? Sí. Me parece que podría ser, o sea, si es imposible hacerlo con el método estricto ortodoxo, puede ser una solución válida. Podría servir como solución subóptima. A mí lo que me preocupa más del tema de la recolección de semillas, del hecho de que sea de individuos dispersos, no es solo de que tengas diversidad genética suficiente en tu muestra, sino que también que esquilmes demasiadas semillas de un punto muy concreto. Ajá. Entonces, si tú tienes que coger tu semilla toda de un grupo de individuos porque no te queda más remedio, procurar que quede semilla en la planta que sea lo más disperso posible, aunque no cumpla la norma rajatabla, pero que la población de la que estás cogiendo la semilla que vaya a seguir teniendo posibilidad de reproducirse. Eso lo tengo claro, como lo más importante del bosque mediterráneo es su banco de semillas que hay en el suelo. Es lo que le va a salvar frente a cualquier perturbación. Y hay que cuidar mucho Yo tengo así como entre no esquilmar más de entre el 30 y el 50% de lo que tenga una planta, también en función de especies, ¿no? Ha aparecido alguien por aquí. Hola chicos, no tengo cámara. Hola. Hola. Aquí estoy. Rafa, hemos grabado todo esto para que se pueda escuchar después. Ole, muchas gracias. Porque a mí al final te envié el enlace tarde y no sabía si lo estaba recibiendo, ¿no? Sí, bueno, estaba fuera, ahora volví y lo vi y casi vais a terminar, ¿no? Ya son casi 2 horas que estáis hablando. Sí, estamos a puntito de no quedarnos neuronas ya. Pero por eso se me ha pasado volando, no sabía que había pasado tanto rato. Sí, yo estoy súper a gusto, ¿eh? Tenía muchas ganas de tener una conversa así. Sí. Lo mismo digo. Lo agradezco muchísimo, Pablo. Pues nada, repetiremos las veces que haga falta. Muy bien. Vale, entonces, una opción así te parece, ¿no? Con el... Me parece... Claro, tú sabiendo hasta dónde puedes extraer semillas de un mismo sitio, teniendo esa idea y esa sensibilidad, pues tu solución, pues sí, dentro de las limitaciones de esfuerzo que puedes hacer tú de moverte, de económicas, de tiempo, pues sí, es una solución bastante aceptable, sí. Es que al final lo que hacen los viveros es prepararse arbolitos o arbustos que año tras año sacan la semilla de ahí porque ya lo tienen aclareado por abajo, están al lado del camino y claro, año tras año sacan la misma genética. Sí. Y esa genética no sacan 50 individuos de 50 lugares diferentes. Sí. Y al final todos esos árboles van a ir a parar a los mismos montes. O sea, sí, va a haber un problema de colapso genético dentro de X años. Claro, porque un vivero es una empresa y una empresa, el rendimiento económico es fundamental. Es lo primero.
La única vez que he hecho yo recolección de semillas, contratamos a una gente de un vivero que eran gente muy, muy maja, con mucha mentalidad ecológica, muy guay, pero claro, llegaron al sitio y cogieron los 4 tetraclinis más grandes que había y sacaron de allí 5.000 semillas de cada uno y se fueron con un montón de semillas de los 4 árboles más grandes que había, que estaban juntos los 4, porque es una empresa, llevan a sus trabajadores y tienen que pagarle a los 4 trabajadores la hora de recolección. Y entonces, pues sí, las empresas pues tienen que funcionar así. Vale. Entonces tú, sabiendo que tú controlas, haz lo que puedas hacer y ya está, claro que sí. Bueno, es un tema que me preocupa porque el colapso de la genética, o sea, ¿de qué sirve meter, yo qué sé, por ejemplo, esto que te he contado, me lo contaba un viverista para la Sabina Albar. Se llama, ahora se me ha olvidado su nombre en latín. Pero ¿Es el claro, Phoenicia? no, la Phoenicia es la Sabina Mora. Juniperus, se me ha ido ahora. No me acuerdo de cómo. Communis. Si no es el Phoenicia, es el Communis. No, el Juniperus communis es como el Oxycedrus, pero solo tiene una rayita en la hoja. Ay, espérate, sí, estoy mezclando ya enebro y Sabina, incluso. Bueno, Sabina Albar. La Sabina Albar. Sabemos de lo que hablamos. Claro, si este vivero está cogiendo árboles, los mismos árboles, año tras año, y todos los arbolitos que vende, que se ponen por ahí, en la zona así de Almería, de Murcia y tal, tienen muy poca carga genética, muy poca variabilidad genética, en 300 años la endogamia ha hecho que todo el trabajo que hemos hecho ahora no sirva para nada, porque van a desaparecer por colapso genético. Van a ser tus primos, sí. Eso es así, ¿no? Puede que sea un problema en el futuro, pero a lo mejor ahí el hecho de estar creando estructura de bosque a lo mejor ya es un paso importante, porque aunque esa población de encinas dentro de 200 años colapse, a lo mejor por el camino has creado bosque, has creado estratos distintos, has creado suelo. Entonces, no le voy a... A lo mejor es mejor eso que no hacer nada. Ya. Pero esto es como... Lo mejor es hacerlo bien. Esto es como con los pinos de Franco. Ahora tenemos ahí todo el mogollón ese y a ver qué hacemos con ellos. Y sí, mejor hacer eso que no hacer nada, pero se podía haber hecho de otra manera, joder. Pues hombre, evidentemente lo mejor es hacer las cosas bien. Pero no siempre se hacen las cosas bien. Mira, y el sistema económico no lo permite al final. Claro. Vale. A ver, que tengo por aquí la última pregunta. Ah, sí. ¿Qué... Si yo, por ejemplo, este año aquí en la Sierra Lújar hay becería en el lentisco y no he podido coger semilla de lentisco, ¿vale? Sí. Lentisco, pistache lentiscus. Entonces, lo que voy a meter es una semilla que me vende una empresa Semillas Cantueso, que es de Córdoba, y ese lentisco me dice que viene del Guadalquivir, de ahí entre el Guadalquivir, Sierra Morena. ¿Ok? Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿yo me cargo la genética local
si meto una genética de Córdoba? ¿La amplío? ¿Me la cargo? ¿Qué? Está siendo más conservacionista y más cuidadoso de lo que es cualquier persona a la hora de plantearse esas cosas. Ya lo sé. Pero yo necesito entender para luego tomar decisiones. No sabemos realmente cuánta diferencia genética hay entre ese lentisco del Guadalquivir y un lentisco de tu zona. A lo mejor tampoco hay tanta diferencia genética. A lo mejor tampoco es tanto problema. Claro que lo ideal es quedarte en tu zona. ¿Cuánta necesidad tienes de coger la semilla ese año? Si tienes una urgencia vital que te vas a morir si no coges semilla ese año, pues coge la del Guadalquivir, no pasa nada. Si te puedes esperar un año a coger la de tu zona, mejor. Depende de tu urgencia, de tu necesidad. Pero no creo que sea una catástrofe que use esa semilla del Guadalquivir. Ok, porque la ley lo prohíbe en parques naturales. Ah, sí. En parques no naturales no lo prohíbe, pero en parques naturales yo no puedo meter, o sea, en Sierra Nevada no puedo meter una encina de Córdoba, pero justo enfrente, en la Sierra Lújar, sí que puedo meter una encina de Córdoba. Yeah. Entonces los parques naturales tienen un punto así como muy conservacionista, que es la línea así europea, en cuanto a la genética local. Pero yo no sé hasta qué punto, mi pregunta es eso, hasta qué punto eso afecta a la comunidad que hay, que todavía queda en ese entorno. El problema es que no sabemos realmente cuál es la diversidad genética. El lentisco es imagino, no lo sé, imagino que se lo comen los pájaros, el fruto del lentisco. A lo mejor el pájaro viaja a 100 y 200 kilómetros sin problema ninguno. A lo mejor concretamente en el lentisco la genética es muy homogénea. O hay grupos de lentiscos en Murcia que son iguales que los de Huelva. Eso en realidad no lo podemos saber. Entonces depende de cómo de ortodoxos nos pongamos. Ok. Yo en principio no me parece una catástrofe, porque el lentisco precisamente está en todos lados. Y es muy probable que esté dispersándose a distancias grandes. Claro. Igual una bellota es más complicado, ¿no? Igual una bellota hay que tener cuidado porque no se mueve a territorios tan grandes, pero un aladierno o un lentisco igual lo caga un pájaro a 100 kilómetros y se dispersa así. Y eso hace, me ha gustado esto que has dicho, ¿no? Como que la genética se homogeniza mucho en amplios territorios, ¿no? Puede, sí, o que se homogeneiza, o que hay poblaciones de genética parecida en lugares muy dispersos. Eso no lo sabemos realmente. Las quercíneas, como son un árbol más emblemático, más sensible y más de cabecera de la sucesión, pues a lo mejor es más para tener cuidado. Pero es que el lentisco, que está hasta en Murcia, me parece que no hay que calentarse demasiado la cabeza con exactamente de dónde ha sacado ese lentisco. No me preocuparía yo concretamente con él de eso. Ok. Pues yo creo que estoy por hoy. Pues otro día más. A mí me gusta mucho dudar, Pablo. Entonces, pues eso, que acumula dudas y llega un momento en que un día como hoy, esto es un regalo, de verdad, un regalazo. Me alegro. No, a mí también me ha encantado hablar contigo porque no puedo hablar de ecología a este nivel con nadie.
Entonces, también es una oportunidad chula para mí. Y también me olvido de los ingenieros que no más pinos en fila. Que ya sé que tú eres ingeniero, pero eres distinto. Bueno, no termine la Entonces, no, a mí me ha molado mucho también. Voy a ir buscando algo de bibliografía de las dos cosillas que me he apuntado. Y si quieres te mando, vamos hablando más adelante cuando se te ocurra otra cosa. O a Vale. ver si me invitáis a una práctica de reforestación con dron, que lo vea yo ahí en el terreno. Muy bien, muy bien. Vale, por aquí, por la parte oyente también, hemos disfrutado mucho de la conversación y me alegro de haberla grabado porque creo que cualquiera que la vaya a escuchar ahora, si la escucha Jesús o eso, va como que está todo muy, o sea, lo he podido seguir bien, apenas me he perdido con los tecnicismos y ha sido muy instructivo. Y a Pablo, pues eso, sí, a cualquier cosa que haya por aquí cerca te invitamos. De igual manera, si aparte de la bibliografía quieres estar más informado de las dudas que hay o de cosas que vayan surgiendo que pueda hacer falta o proponer tú, igual te podemos meter ahí al grupo de WhatsApp de las semillas, que se hablan exclusivamente temas que tienen que ver con este tipo de temas, de procesos. Vale, sí, donde esté este tema de la ecología de comunidades y la sucesión y todas estas cosas, me podéis meter al grupo si queréis y ya voy viendo de qué habláis y a lo mejor incluso doy el follón un poco. Sí, no te preocupes por la intensidad, porque es un grupo de WhatsApp que tiene a lo mejor 3 mensajes a la semana o 4. O sea, no es Vale. que sea un aturullamiento de mensajes de gente hablando. Es bastante tranquilo y estás libre de memes de política y de COVID. Vale. Entonces, es bastante llevadero. Vale. En las cosas que sean tema de fisiología de semillas, ya sabéis que yo ahí en principio no me voy a meter. Y si me meto, me podéis decir que me calle porque va a ser para molestar más que para ayudar. Pero No, igualmente, el que no resto se del trata solo tema, de que aportes, o sea, que si te interesa algún tipo de tema también, pues puedes aprender ahí. claro, para ir enterándome yo también de lo que descubrís vosotros por vuestro lado. Genial, estupendo. Sí, porque, por ejemplo, el tema de las micorrizas a mí me parece como que no está suficientemente unido a la teoría de sucesión vegetal. Se podría profundizar mucho más. Y ahí hay que, porque en las publicaciones que yo he visto en España nunca hablan de la sucesión vegetal unido a los procesos digamos, de recuperación de las micorrizas, ¿no? Y ahí me tengo que ir a los cubanos para entender algo entre sucesión vegetal unido a micorrizas, ¿no? Entonces, veo que ese campo, y sobre todo en este clima tan severo, si no se unen esas dos cosas, es complejo hacer llegar una encina a Murcia porque le hace falta un tuber, le hace falta una trufa para poder sobrevivir. Sí, súper interesante, pero claro, ya es un tema más específico, más difícil de ver, porque los que trabajamos en reforestación estamos acostumbrados a mirar las plantas y ya. Y La entonces, plata. la plata, no, las plantas. La planta, sí. Sí. Entonces, claro, es verdad que es muy importante y que no nos fijamos en ello y seguramente habrá menos investigación, pero es súper importante. Y esto me recuerda a una palabra que se llama, ¿qué palabra era? Costra biológica. Si te aburres, puedes leer un poco sobre costra biológica. Sí, conozco. ¿Has oído hablar de ello? Sí.
Sí. Eso para los móviles más hechos polvo, también parece que puede tener futuro, ¿no? Como primer elemento, ¿no? Antes de meter cualquier otra cosa. Y ahí sí que hay un par de grupos de investigación de aquí españoles que son muy punteros en eso y en la última década han sacado muchas cosas de eso. ¿Ah, sí? Eso ya, sí. ya no. Sí, venga, pues me lo voy a apuntar y busco yo algo también. Sí, hay un grupo de Madrid, por lo menos, que son muy expertos en eso. Vale. Bueno, con esto tenemos para ir pensando, para ir leyendo, para ir tirando y para seguir hablando. Y poco a poco, que ahora viene la temporada claro. de todo lo... O sea, para mí el otoño es el acabar de recoger todas las semillas, sembrar, prepararlas, sembrarlas. El 20 de diciembre volvemos a hablar. Cuando ya esté toda la sembra. Cojonudo. Pues nada, bueno. me alegro de conocerte, Dani. Sí, yo también. Mucho gusto. Gracias, amigos. Un gusto a todos. Bueno, pues hasta la próxima. Un abrazo a todos. Un abrazo. Chao. Ay.